Muy buenos días, colegas ejecutivos, integrantes de juntas directivas de las filiales, invitados internacionales y nacionales, maestros y maestras de Colombia. Bienvenidos a la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico de FECODE. Hoy, tal como habría de suceder en el mítico Macondo, Colombia padece una condición análoga a la degradada memoria del insomnio, la peste del olvido. Comenzar a dar nuevos nombres a los problemas que tejen la problemática de la escuela desde lo local regional, para pasar de una cultura de muerte a la tarea de potenciar la vida escolar de las comunidades, es urgente, es necesario. Y voy a partir del siguiente umbral epistémico: la cultura de muerte en la sociedad y en la educación colombiana. La escuela-ciudad como escenario de la cultura de muerte, efecto de la guerra y la violencia hegemónica del Estado-nación. La negación radical del etos de la infancia-adolescencia, lugar singular de configuración de los procesos simbólicos y escenarios de creatividad de muchos mundos posibles, y un no a la imposición de instrumentalismos pedagógicos virtuales como ocultamiento de la educación como derecho, de la libertad y de la democracia. Distorsión de lo ecológico, lo bioético, lo estético, lo político, como una imposibilidad de una escuela que permita potenciar la vida. El discurso burocrático del MEN, desde su constitución como aparato de reproducción representativa hegemónica del Estado, ha instalado en los espacios-tiempos escolares la enseñanza-aprendizaje como una política vertical, enmarañada en reformismos futurológicos. Ha jugado con la ficción de la calidad educativa entre esos pliegues del modelo pedagógico, que además importado y avalado por los tecnócratas de la educación según las lógicas del mercado. Silenciosamente ha envenenado la corporalidad de los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia. Y ese veneno, sutil pero veneno, hace paradójicamente de lo escolar el lugar mismo de cierto nihilismo cultural, donde nos emperezamos, adormilamos, donde la fatiga de la mismidad curricular, la charlatanería informativa comunicativa, se contrae como simulación de la pregunta, excluyendo la práctica social de la lectura-escritura, de modo que el instrumentalismo pedagógico parasitario atraviesa el sistema educativo y la llegada de los niños al mundo escolar, al mundo del lenguaje. La oralidad que compete al proceso simbólico de todo ser hablante se ha sustituido por el aprendizaje mecánico e instrumental. Los efectos de aniquilamiento de la oralidad por el instrumentalismo pedagógico coloca en escena la crisis radical de la vieja escuela, y se producen efectos de ilusión vital por la fuerza del mercado de una nueva subjetividad
donde la infancia-adolescencia es reacomodada a los modelos del capitalismo, pretendiendo borrar de un solo golpe lo escolar como mundo posible y potencia de vida. Es por esto las múltiples intenciones de acabar con la educación pública. Las patologías de la razón en el curso del comienzo del nuevo milenio, bajo la impronta del modelo capitalista cognitivo, ha engendrado monstruos culturales. Y los nuevos monstruos culturales, como por ejemplo el consumismo, las falsas ciudadanías e identidades contrahechas, y los nuevos condenados de la tierra, o lo que Francia Márquez llamaría los nadies de todo el sur, siguen sumidos esos nadies en el fango de la mansedumbre voluntaria, sin derecho a la palabra y a una muerte justa. Bienvenidos entonces al encuentro conversatorio. Lo que nos decía el ministro, que se haga la realidad. Bienvenidos a este encuentro conversatorio, cobijados por otras exigencias de enunciación, otros marcos epistémicos de orden político-ético, distantes del colonialismo inconsistente que ese gobierno de las palabras impone hasta convertirnos en sociedades de control y de orden interior. Es necesario tomarnos la palabra, dice el maestro Álvaro León, y comenzar a repensar la educación pública y el oficio de maestro sobre esos bordes de la encrucijada de las múltiples pandemias reformistas en el ámbito pedagógico que no nos han, o mejor, que nos han robado la capacidad de interpelarnos, de preguntarnos con osadía, como guerreros defendiendo posicionamientos filosóficos, porque la filosofía se nos ha sido quitada del ámbito educativo. Memorias alternativas reflexivas con preguntas para las emergencias y para los problemas no nombrados, dispuestos al elogio y a la defensa de la educación pública presencial, al elogio de la defensa de otra escuela, como un imposible que pueda anunciar mundos regionales habitables, otros tiempos y otros espacios para aprender a vivir juntos, para amarnos, reconciliarnos, tolerarnos, ser hospitalarios en los lugares mismos donde el choque entre lo local y lo global desconfigura insistentemente la cotidianidad del discurso de la enseñanza, de la lectura y la escritura. Y es aquí donde juega papel importante el proyecto Escuela Territorio de Paz. Actuemos entonces desde la armazón epistémica de los problemas, configurando otros marcos, otros dispositivos éticos, estéticos, políticos, para dignificar el oficio del maestro, para que desde FECODE, bajo la impronta de múltiples pactos simbólicos con el Ministerio de Educación Nacional, más allá y más acá de lo cuantitativo estadístico, asumamos la posibilidad de tomarnos la palabra y convertir el oficio de maestro en el porvenir mismo de nuestras instituciones educativas. Una escuela donde la otredad permita las diferencias y no la mismidad repetitiva que asfixia, que intoxica con sus lenguas madrastras y el encantamiento del mundo de la tecnocracia que oculta y aniquila
la simbólica de la lengua materna. Una escuela donde lo presencial, el rostro a rostro, permita el intercambio simbólico de los mitos y los saberes, mediados por la voz de los maestros, donde se establezca un diccionario para la afectividad familiar escolar como potencia de vida, no al mito de la sociedad digital como símbolo de progreso y civilización, sí a la escuela mundo como creatividad de mundos posibles. Termino con esto. FECODE, acogiéndose a la política de las transformaciones, propone coadyuvar a reconfigurar la política educativa, respaldando la transformación de la cultura de muerte, efecto de la guerra, por una cultura que potencie la vida de los niños y los adolescentes, teniendo como referente epistémico una nueva cartografía de las prácticas pedagógicas locales regionales, negociando el tránsito del modelo vertical cognitivo capitalista por una política donde las experiencias de los maestros sean registradas como aportes etnográficos para repensar lo escolar. Para responder una de las inquietudes que nos planteaba el maestro sobre la democracia en la escuela, yo creo que aquí hay que tener en cuenta algo. Fernando Savater dice que la escuela es el espacio más antidemocrático que existe. Y en nuestro país nosotros tenemos un medio que nos permite democratizar la escuela, y es la Ley 115 del 94. Creo que no hemos valorado correctamente esa grande posibilidad de hacer viva la Ley 115 del 94 en asuntos de democracia. Sobre la pregunta sobre la política educativa, yo creo que la generación de una política educativa nueva debe crear otros espacios, tiempos curriculares, precisamente para encontrarnos, para conversar, de modo que al tomarnos esa palabra volvamos a estar de pie para hablar de una nueva, otra escuela, mundo, donde la preocupación sea el habitar el planeta Tierra desde otra ecosofía, desde otra biopolítica, desde otra geopolítica y otra filosofía de la educación. Me parece que ese es el punto clave. Y finalmente, creo que debemos arriesgarnos sobre ese fuego del cambio y la transformación. Es decir, debemos meter las manos al fuego para poder hacer la transformación, tanto gobierno como FECODE, el magisterio colombiano, de tal manera que nos permita generar una nueva cartografía educativa en las regiones, creando laboratorios para experimentar otras narrativas, narrativas de vida versus narrativas de muerte. Esa exploración como una nueva aventura de oír, de escuchar, una arqueología de lo escolar, releyendo el pasado de esos reformismos pedagógicos y colocando sobre el pupitre de cada escuela su propia historia de vida.